Bueno, como ya mencionaron, esta charla se titula ¿Qué es la inteligencia artificial y sus implicaciones para las bibliotecas universitarias? Entonces, vamos a eso. El índice para esta charla es, primero vamos a hablar sobre qué es la inteligencia artificial, vamos a dejar claro qué es, luego veremos cómo aprende y predice, la idea de esto es cómo matar el misterio y ver claramente y lógicamente cómo aprende y cómo predice. Luego, cómo es que la inteligencia artificial genera y finalmente, pues cómo es que a partir de cómo la inteligencia artificial va a cambiar la gestión de la información, hablaremos, o bueno, y como ya la ha cambiado, hablaremos sobre, bueno, qué nos espera en la interacción IA y bibliotecas. Y finalmente, más en concreto, IA y bibliotecas universitarias. Así que adelante. Entonces, primero que todo, ¿qué es inteligencia artificial? Pues eso nos lleva a una pregunta antes, ¿no? O sea, ¿qué es inteligencia? Y el problema es que, pues, esta es una pregunta muy difícil de responder, incluso en las ciencias cognitivas y los psicólogos e investigadores en general de ciencias cognitivas, filósofos, siguen discutiendo qué es inteligencia y no es algo que sea tan claro, porque siempre que tú tienes una definición de inteligencia, encuentras, por ejemplo, un ser vivo que no tiene las cosas que tú esperas que tenga algo inteligente, pero hace comportamientos pues muy inteligentes, como pues hay seres vivos que muestran inteligencia sin tener sistema nervioso, por ejemplo, sin tener cerebro. Entonces, eso dificulta bastante pues el pensar qué es inteligencia. Entonces, para evitar cómo definir qué es inteligencia, pues lo que ha hecho el campo de la inteligencia artificial no es como crear máquinas que verdaderamente sean inteligentes, porque habríamos que entender qué es inteligencia, sino lo que hace es buscar que las máquinas parezcan inteligentes. Es decir, sí, hacer que una máquina haga cosas que yo usualmente asocio a que lo hace una persona que es inteligente o algo que es inteligente. Como por ejemplo, yo qué sé, predecir el movimiento de los planetas. Es algo que yo pensaría, hey, necesitas inteligencia para hacerlo, pero pues podemos hacer que las máquinas lo hagan. Entonces, entra dentro de este concepto de que hacer que las máquinas parezcan inteligentes, que es un concepto muy amplio y puede ser incluso difuso. Pero bueno, resulta que los humanos llevamos mucho tiempo intentando hacer o planteándonos esto de una máquina puede ser inteligente, la materia la puedo configurar de tal manera que forme algo inteligente. Y pues eso ya lo discutían los griegos, por ejemplo, ellos hablaban del golem. Y de manera ya más concreta, por ejemplo, sabemos, no sé si alguien alzó la mano o algo así, escuché como un sonido. Bueno, listo. Yo pararé en ciertos momentos a preguntar como si hay preguntas para, sí, como para hacer preguntas en esos momentos. De pronto, más que todo, preguntas cortas. Y al final, pues retomamos preguntas más amplias. Pero bueno, entonces resulta que por la época de los griegos, por allá 300 años antes de Cristo, ya se habían intentado construir máquinas que tuvieran comportamientos o que lograron hacer tareas inteligentes. Entonces, el registro más antiguo que se tiene es esta máquina que se llama o se conoce como la primer computadora que construimos, pues, al menos en Occidente que se sepa, que es el mecanismo de anticitera. Y es simplemente un mecanismo de engranajes que entonces cuando tú vas girando, se van moviendo unas bolitas y eso replicaba el movimiento de los planetas en el cielo. Entonces tenemos una máquina que nos ayudaba a predecir los movimientos de, pues, de los planetas, ¿no? Es una máquina que está ayudándonos a hacer cosas como inteligentes. Pero bueno, no diríamos de forma tan moderna que esto es inteligencia artificial, aunque cae más o menos dentro de la definición, que es de hecho una definición muy amplia. Y bueno, resulta que esta búsqueda por máquinas inteligentes pues nos ha acompañado, como mencionaba, mucho tiempo y ha tenido distintas versiones. Entonces, en el siglo XVII, Blaise Pascal y Gottfried Leibniz, que eran matemáticos, desarrollaron calculadoras mecánicas. Y esto eran, de nuevo, un sistema de engranajes de tal forma que si tú movías los engranajes de cierta forma, podías hacer sumas muy grandes y multiplicaciones muy grandes, que pues, por ejemplo, hacer cálculos grandes y difíciles, es algo que asociamos a personas inteligentes, quizá no tanto ahora porque tenemos calculadoras, pero antes sí era algo muy asociado
a personas inteligentes, el hecho de poder calcular. Entonces tenemos de nuevo máquinas que hacen tareas cognitivas como calcular. Y bueno, esto continúa. Entonces a mitad del siglo XIX, Ada Lovelace y Charles Babbage diseñaron una computadora mecánica, para lo cual Lovelace escribió el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina. Esto, pues, así también como comentario extra, es interesante porque este fue como la primera máquina que tenía programación, que tenía un lenguaje de programación, y se dice que Lovelace es como la primera programadora. Y bueno, es de nuevo una máquina con muchos engranajes que te permite hacer cálculos y manipular información si tú le das las instrucciones correctas. Es de nuevo, pues, una máquina que replica un comportamiento inteligente. Y bueno, digamos, hasta acá nosotros no diríamos como, o sea, diríamos como vamos, son máquinas con como engranajes y como con un mecanismo muy complicado, pero no le asociaríamos esta cuestión de ser inteligente como lo pensamos en una persona o como incluso sean los debates hoy en día de pensar que la inteligencia artificial va a ser consciente o cosas así, que ya hablaremos de eso. Entonces, ¿en qué momento fue que pasamos de pensar esto es solo una máquina con como un mecanismo muy complicado a pensar, no, es que esto sí tiene que ver con la mente, la conciencia y que sí es como una inteligencia artificial? Pues resulta que eso es histórico, ¿no? Y eso pasa en un momento específico, que se ubica en la literatura académica en 1943 con este artículo que se llama A Logical, miren el título, es muy pomposo, ¿no? A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity. Entonces, un cálculo lógico de las ideas inmanente en la actividad nerviosa. Es muy pomposo. Y entonces, en este trabajo, en McCulloch y Pitts, que también este es el trabajo que se reconoce como a nivel académico el fundacional de la inteligencia artificial, ellos lo que encuentran es que cuando tú piensas en las redes neuronales del cerebro, entonces neuronas que se conectan, y piensas que una neurona se puede prender o apagar, y que cuando se prende, prende a las que está conectada, ¿sí? Cuando haces ese modelo simplificado de cómo funcionan las neuronas, ellos se dieron cuenta que ese modelito de neuronas que se prenden y se apagan unas a otras es equivalente al cálculo lógico de la lógica clásica. O sea, esta lógica aristotélica en donde, sí, la lógica clásica, digamos, con la que uno busca en los motores de búsqueda, el AND, el OR, etcétera, esa lógica clásica y esos, ¿cómo se llaman? Como, bueno, esas expresiones lógicas son equivalentes a un sistema de neuronas que se prenden y se apagan. Entonces ahí es donde ellos quedan como, ok, o sea, la lógica o esos sistemas lógicos de lógica clásica son equivalentes a un sistema de neuronas que se prenden y se apagan. Entonces, pues empiezan a pensar, ok, es posible que nuestras neuronas, pues que se pueden modelar como cosas que se prenden y se apagan, tengan, pues sí, como este cálculo lógico. Entonces empiezan a hacer como esa relación, neuronas que se prenden y se apagan, cálculo lógico y relacionarlo ahí como con lo cognitivo. Y entonces ahí es como donde se empieza a hacer y a construir esta visión de que pues un sistema de mecanismos que se prenden y se apagan, pues es equivalente a un cálculo lógico y que es lo mismo que está pasando en nuestro cerebro. Entonces, bueno, ahí se empieza a construir esta perspectiva, esta narrativa. Y resulta que ellos mismos, McCulloch y Pitts, pertenecían a un grupo de pensadores, de académicos, que de hecho, pues sí se tomaron esta idea muy en serio, de que estas máquinas que se prendieran y se apagaran podrían replicar el comportamiento inteligente que ocurre en nuestros cerebros. Entonces, pues esto se condensa en unas conferencias que se llaman las conferencias de Dartmouth, que ocurrieron el siglo pasado en Estados Unidos, y entonces, en estas conferencias nacieron muchos campos de investigación. Nació la inteligencia artificial, la lingüística computacional, la terapia de familia, la teoría de la complejidad. Y bueno, y acá, pues algo que fue muy característico es que ellos tenían demasiado optimismo, muchísimo optimismo. O sea, ellos pensaban, no, ya con estos sistemas de neuronas que se prenden y se apagan, en 20 años tendremos máquinas igual de inteligentes que las personas o más. Y bueno, soñaron y construyeron unas narrativas y unas expectativas de optimismo muy grandes,
que pues de hecho, pues no eran ciertas. Entonces, fíjense, la conferencia de Dartmouth va como en el 56 y en el 57 se introduce el perceptrón, que es un modelito de neuronas que se prenden y se apagan y el modelito puede aprender, o sea, puede aprender a reconocer patrones. Ya veremos bien qué es que la inteligencia artificial aprenda, pero sí, como que eso le da un impulso y hay mucho optimismo, pero esta gente después de 15 años trabajando en eso se da cuenta que nada, o sea, que realmente no van a lograr grandes cosas y que esos sistemas de neuronas que se prenden y se apagan no logran tantas cosas. Entonces ocurre el primer invierno de la inteligencia artificial, que es un momento donde hubo, pues se perdió todo este optimismo, ¿no? Como que dijeron, no, nos vendieron un montón de cosas, eso no era cierto. Entonces, pues se perdió el interés en la inteligencia artificial, la inversión, etcétera. Eso duró varios años, hasta que en 1980 surge algo que se llamaban los sistemas expertos, que son como computadoras que combinan información como ya previa que tú le diste y pues algoritmos para, por ejemplo, tú le haces una pregunta y él lo que hace es buscar entre su set de respuestas cuál es la respuesta a esa pregunta y te lo da. Y eso como que pues se hizo famoso y volvió a generar mucho optimismo. No, entonces la inteligencia artificial, no sé qué, esto va a ser increíble. Y pues no fue así. Entonces hubo el segundo invierno de la inteligencia artificial, que es otro momento donde se perdió ese interés. Entonces esto pues ya ha pasado dos veces, ¿no? Y no sería raro que nos pasara ahorita, porque ahorita pues sí, la inteligencia artificial es genial, logra hacer cosas muy interesantes, pero también se le está dando demasiado, demasiado, demasiado bombo. Habrá que ver si nos viene un tercer invierno de la inteligencia artificial. Y bueno, resulta que después de este segundo invierno, ocurre algo que marca un hito histórico y que es algo que ha transformado mucho nuestra perspectiva respecto a la inteligencia artificial. Y es este suceso, cuando la inteligencia artificial de Deep Blue derrota al campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov. Entonces, esto es un hito porque por primera vez, como que tenemos que una máquina logra ser mejor en una tarea cognitiva que asociamos a personas inteligentes y logra ser mejor que el campeón mundial. Entonces ya acá como, wow, las máquinas pueden ser más inteligentes que nosotros. Pues se asocia al ajedrez a ser inteligente, ¿no? Y esto sí, o sea, sí marca un hito, un hito fuerte, un hito importante, un hito que hace mover la inversión y el imaginario a de que hay que invertir en estas máquinas porque pues van a lograr ser mejores en tareas cognitivas que nosotros. Entonces, bueno, ya como para pasar un poco desde este hito a lo moderno y en donde estamos ahora, tres cosas muy importantes. Entonces, se introduce el término de aprendizaje profundo, que todos estos modelos de inteligencia artificial famosos actuales lo usan, el deep learning. También en 2012 hubo otro hito y es que por medio de hacer algo llamado redes neuronales convolucionales, se logró que la IA mejorara muchísimo en el procesamiento de imágenes. Luego, en 2014, vienen las redes generativas adversarias, que es una idea muy interesante que es, bueno, o sea, ¿qué pasa si yo entreno una inteligencia artificial para hacer algo y entreno esta para que desmonte lo que hizo la otra y las pongo a competir? Entonces, una va a mejorar para competir con la otra y la otra con la otra y van mejorando. Eso se llama redes generativas adversarias y transformó bastantes cosas del campo, la verdad. Y también porque, o sea, permitió que estos modelos lograran unos resultados mucho mejores. Y sí, yo diría que está, bueno, de pronto falta el último hito así muy importante, que es como en 2017, que es los mecanismos de atención. Pero bueno, ya esto es como para cerrar esta parte histórica de la IA y ubicarnos un poco. Pues ahora sí, vamos al punto. ¿Qué es la inteligencia artificial? Entonces, la inteligencia artificial modernamente lo entendemos como combinaciones de algoritmos cuyo propósito es la creación de máquinas que imiten la inteligencia humana al realizar tareas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un robot que se mueve como una persona, por ejemplo, camina, eso es inteligencia artificial. Así el robot yo lo haya programado, así yo le haya dado las instrucciones, es inteligencia artificial porque está haciendo algo que yo asociaría a sí, a un ser inteligente, como caminar. También, entonces, el reconocimiento de voces, el reconocimiento de objetos o procesamiento del lenguaje. Todo esto entra dentro de la inteligencia artificial. Sin embargo, pues a nosotros nos interesa
un campo en específico de la inteligencia artificial que es el machine learning, el aprendizaje de máquina. ¿Y por qué nos interesa este en específico? Porque esta habilidad de aprender es una habilidad, es como una meta habilidad, o sea, como es una habilidad que si tú tienes, te permite obtener y gestionar otras habilidades. Y eso pasa con las máquinas. Una vez tú logras hacer que una máquina replique comportamientos de aprendizaje, pues puedes hacerla que ella misma aprenda a moverse, aprenda a reconocer voces, aprenda a reconocer objetos y aprenda a procesar el lenguaje. Entonces, pues, primera distinción importante, la inteligencia artificial es un campo muy grande, muy amplio, donde el machine learning y el aprendizaje de máquina es un subcampo muy importante, pero ese es un subcampo, no son lo mismo. Listo. Y pues cuando hablamos de perdón, de aprendizaje de máquina, como les decía, la inteligencia artificial son combinaciones de algoritmos. Entonces, realmente el aprendizaje de máquina son combinaciones de algoritmos para hacer que una máquina aprenda. Ya veremos qué es que una máquina aprenda. Entonces, pues hay muchos algoritmos, etcétera, pero entonces, lo que yo les voy a comentar acá es independientemente del algoritmo. O sea, lo que les voy a comentar es como algo que está en los fundamentos de la inteligencia artificial y que sin importar el algoritmo, por más pomposo que sea su nombre, lo que yo les voy a decir va a seguir siendo cierto. Y pues vamos a verlo. Veamos cómo aprende y predice la inteligencia artificial. Entonces, para eso les tengo este ejemplo. Tenemos dos tapetes, un tapete así muy parecido a un ajedrez y otro tapete así muy parecido a las pantallas cuando se ponen ruidosas y no captan la señal. Listo. Bueno, entonces véanlas, obsérvenlas con cuidado, las dos imágenes. Listo. Y ahora, digamos que yo les doy solo este pedacito de la imagen y les pido, quiero que me dibujes el resto del tapete. ¿Cuál creen ustedes que sea más fácil de dibujar y cuál más difícil? Pueden responderme por el chat o alguien alzar la mano y tomar la palabra. El tablero. Listo, Hans, muchas gracias. Hans nos dice que sería más fácil dibujar el tablero. Nancy también dice el de ajedrez. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Sería mucho más fácil dibujar este tablero de ajedrez teniendo este pedacito que dibujar esta imagen con ruido, como que es difícil, de hecho. Y entonces, como que les podría plantear la pregunta de otra forma. Imagínense que yo les doy un pedacito del tapete y les pido que me predigan cómo es el resto del tapete. Pues, de nuevo, va a ser más fácil en el tablero, ¿no? Porque yo sé que acá es blanco, negro, entonces yo sé que al lado del negro viene blanco y al lado del blanco viene negro. Como que ya logro predecir cómo es el tapete. En cambio, acá yo no logro predecir, o sea, acá al lado de esta manchita negra viene blanco o viene negro. Quién sabe, pueden ir cualquiera. Entonces, acá podemos ver cuál es la clave del aprendizaje de la inteligencia artificial. Y es que entre estos dos tapetes, la diferencia es que este tapete tiene un patrón y ese patrón es lo que nos permite predecirlo. Entonces, yo ya conozco una parte que me permite saber cómo es el patrón y solo sigo el patrón. En cambio, acá no hay un patrón, o al menos pues no parece haberlo. Entonces, con esto no puedo predecir el resto porque no hay un patrón. Y esa es la clave de todo. Los patrones nos permiten predecir. Y esa es la clave. Entonces, la inteligencia artificial, cuando aprende, lo que hace es identificar patrones. Eso es lo único que hace, buscar patrones. Y una vez encuentra un patrón, usa ese patrón para predecir. Y listo. O sea, es eso. No hay más misterio con el aprendizaje de la inteligencia artificial. Es solo buscar patrones. Pero entonces, pues, veamos esto más en detalle, ¿no? Y profundicemos más. ¿Cómo describimos nosotros los patrones? O sea, patrones o cómo se coge, cómo se come. Resulta que para eso están las funciones matemáticas. Entonces, estas funciones matemáticas, eh, por ejemplo, los polinomios, sé que seguramente las reconocerán, las recordarán del colegio o de distintas experiencias, pero entonces son curvas matemáticas
que nos describen una relación entre dos variables, ¿no? En este caso, por ejemplo, entre la variable y entre la variable x. Y pues hay distintos tipos de funciones matemáticas y de curvas matemáticas que describen distintas relaciones entre las variables. Por ejemplo, acá, este polinomio, que es el polinomio x al cuadrado, y igual a x al cuadrado. Fíjense que nos captura de alguna forma un patrón. O sea, fíjense que esto me está capturando el patrón de que cuando x se hace más grande, y se hace más grande. Y no solo eso, cuando x se hace más grande, y se hace más grande más rápido, se hace aún más grande. Entonces, si x aumenta un poquito, y aumentó un montón. Y así. Entonces, fíjense, este polinomio me logra capturar un patrón entre esas dos variables. Cuando crece uno, crece el otro. Y pues hay muchos polinomios. Entonces está, por ejemplo, este x al cubo, que dice que si x es positivo, y será positivo. Y si x es negativo, y será negativo. Entonces, de nuevo, pues captura otro patrón. Y esto es lo que nosotros usamos para describir los patrones que la inteligencia artificial aprende. Ya lo veremos más en detalle. Y para verlo más en detalle, les traje un ejemplo. Entonces, imagínense que pues nosotros tenemos como, sí, tenemos un barrio, un lugar donde nosotros queremos, pues, sí, como tener una información sobre cuánto cuestan los apartamentos y qué tamaño tienen, sí, como saber, bueno, si yo voy a comprar un apartamento de tal tamaño, ¿cuánto dinero debería tener? O si quiero vender un apartamento de tal tamaño, ¿cuánto dinero debería tener? Y pues para eso vamos como a apoyarnos de una herramienta de inteligencia artificial y vamos a tomar unos datos. Entonces, vamos a eso. Digamos que pues nosotros llegamos, tomamos nuestros datos, hacemos una tablita, tamaño, precio y vamos preguntando, no, ¿cuánto cuesta este apartamento de 10 metros cuadrados? 5 millones. Este de 20, 8 millones. Este de 30, 17 millones. Y así sucesivamente. Listo, recopilamos nuestros datos. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es disponer esos datos en un plano cartesiano, en un plano como este que les mostraba en donde dibujo los polinomios. Entonces, gráfico los datos ahí. Tamaño en metros cuadrados, en el eje X, en el eje Y, precio en millones de pesos. Listo, tengo los datos. Ahora, resulta que para que mi modelo de inteligencia artificial pueda funcionar, como les decía, lo que necesita hacer es encontrar un patrón. Una vez él encuentre un patrón en los datos, yo ya podría coger y preguntarle, venga, y si yo tengo un apartamento de 55 metros cuadrados que no está acá en los datos iniciales, pues, ¿qué precio debería ponerle? Es algo que la inteligencia artificial puede ayudar a responderme, pero para eso necesito que ella primero detecte el patrón que hay en los datos. Entonces, le vamos a dar una pequeña ayuda a la inteligencia artificial y es que le vamos a decir, mira, estos datos cumplen un patrón o una relación que es como una línea recta. Entonces, por ejemplo, así, una línea recta, que es un polinomio, que es un polinomio como el más sencillo, que es que la variable y, la que está acá en el eje y, es igual a un número por la variable x más otro número. Esta es la forma de describir matemáticamente una recta. Ya cambiando y y x por las variables que tenemos acá, entonces tenemos el precio es igual a un número por el tamaño más otro número. Y listo. Ya le ayudamos a la inteligencia artificial, le dijimos, bueno, acá el patrón es una recta, pero sin embargo, pues pueden haber muchas posibles rectas, ¿no? O sea, las rectas realmente pueden describir muchos patrones posibles, que algo sea constante, que algo crezca, que algo disminuya. Entonces, la pregunta acá va a ser, bueno, ¿cuál es el patrón correcto que describe los datos y cómo la inteligencia artificial hace para encontrar ese patrón? Porque eso va a ser el aprendizaje, ¿no? Aprender va a ser encontrar el patrón. Y ya una vez tú aprendes el patrón, lo usas para predecir. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Para hacer esto, lo que, sí, lo que hay que hacer es que hay que indicarle a la inteligencia artificial cuándo lo está haciendo bien y cuándo lo está haciendo mal. Entonces, y eso, digamos, traducido a este problema en específico, sería como decirle o darle algún criterio a la inteligencia artificial para que ella sepa qué rectas es
o sea, qué recta es la correcta y qué recta no es la correcta para describir los datos. Y para eso lo que se hace es definir una función de costo. Entonces, esto es muy importante porque somos nosotros quienes ponemos esa función de costo, quienes le decimos a la inteligencia artificial cuáles son sus criterios para saber si lo está haciendo bien o si lo está haciendo mal. Y esto es muy, muy, muy importante porque es también muy riesgoso, como veremos más adelante cuando hablemos de las implicaciones. Entonces, la forma en la que se hace usualmente es decirle, bueno, mire, usted toma esta recta, calcule la distancia que hay entre esta recta y los puntos reales que yo tomé en los datos. Y entonces, por ejemplo, acá vemos que esta recta tiene estas distancias de los puntos azules. Y digamos, esta otra recta tiene esta distancia de los puntos rojos, tiene esta distancia a los puntos azules que está marcada en rojo. Y entonces lo que se le dice es, bueno, esa distancia va a ser su función de costo y usted va a tener que minimizar esa función de costo, o sea, buscar cuál es la recta que está más cerca a todos los puntos y esa va a ser la recta correcta. Como lo vemos acá, tenemos entonces estas dos rectas de acá, esta verde de acá y esta verde de acá cerquita, y pues creo que estaríamos de acuerdo en que esta recta de acá que tiene las líneas rojas es la recta que está más cerca a los datos, en comparación, por ejemplo, a esta o a esta otra. Y esa es la recta que nosotros diríamos como, bueno, es la recta correcta o la recta que logra capturar el patrón de los datos. Y es eso. Así es como aprende la inteligencia artificial. Y, digamos, lo voy a reparafrasear, como volver. Entonces, yo le di a la IA, le dije, mira, estos datos siguen como tal curva matemática, pero igual tú debes saber exactamente cómo es esa curva. O sea, yo no digo que es una recta, pero él tiene que identificar cuál recta. Y entonces veíamos que las rectas se describen como la variable y igual a un número por la variable x más b. Entonces, fíjense que para definir una recta necesitamos saber bien quién es a y quién es b. Es decir, cuál es ese a y cuál es ese b que hacen que la recta sea la que pues capture el patrón de los datos. Entonces, lo que hace la inteligencia artificial para aprender es eso, es buscar los valores de A y B que hacen que la curva matemática descrita capture el patrón de los datos. Y entonces eso es aprender para la inteligencia artificial. Y pues me parece importante hacer énfasis en esto porque cuando pensamos en inteligencia artificial y que aprende, podríamos pensar como en, sí, como en cosas muy complicadas, alejadas y como misteriosas. Pero realmente fíjense que no es nada de eso, o sea, es simplemente buscar cuáles son los números que hacen que una curva se ajuste a unos datos. Eso es aprender. Y entonces cuando ya lo vemos así, ya uno dice, uy, venga, pues yo no sé si así funciona en mi cabeza. O sea, como, quién sabe. Y también, ¿será que una máquina que busca números para ajustar una curva a unos puntos podrá ser consciente? Sí, como que ya viéndolo así, uno dice, de pronto como que nos han estado vendiendo algo que no es, ¿no? Como, ¿por qué nos venden como si esto fuera una entidad, un agente, una persona, conciencia, cuando el, cuando pues como la inteligencia artificial lo que está haciendo es pues buscar patrones, perdón, buscar curvas que capturen patrones de los datos. Hans pregunta, ¿eso se hace con MATLAB? Con MATLAB se hace el gráfico, no ING, o sea, no inteligencia artificial. Em, bueno, no entendí bien, pero sí, por ejemplo, es algo que uno puede hacer sin necesariamente utilizar inteligencia artificial. También puedes usar inteligencia artificial para hacerlo y bueno, sí, el punto es que esto pues no tiene un misterio detrás, es matemáticas y funciones matemáticas, curvas matemáticas y datos. Listo. Entonces digamos que nosotros ya lo logramos, ¿no? Ya cogimos y entonces el, encontramos cuál era esa curva, cuál era esos números A y B que hacen que la recta sea la recta correcta que capture la tendencia de los datos. Listo,
lo tenemos, ya entrenamos nuestro modelo de inteligencia artificial y él ya aprendió cuáles eran los números A y B que nos permiten, pues, capturar este patrón. Una vez nosotros ya tenemos esto, ya tenemos esa curva matemática encontrada por la inteligencia artificial, pues podemos proceder a predecir. ¿Y cómo predecimos? Entonces, de la siguiente forma, pues esta curva matemática es, o sea, sirve para cualquier valor X y Y, no solo para los valores que yo pues medí. Entonces yo podría coger pues mi recta y preguntarme, bueno, ¿qué tal si yo tengo un apartamento de 70 metros cuadrados? ¿Qué precio debería tener? Entonces voy a mi modelo de inteligencia artificial y le digo, mira, tengo este tamaño en metros cuadrados, ¿qué valor le corresponde en precio acorde al patrón que tú aprendiste? Y entonces me va a decir, fíjate, pues acorde al patrón que yo aprendí, que es esta línea recta, el valor asociado debería ser como 34 millones de pesos. Y así yo sabría que, bueno, debería poner un valor de 34 millones de pesos para que mi apartamento, o sea, lo pueda vender ahí y como que su precio sea consistente con los demás precios, como que alguien no diga, uy, no, eso está muy caro o muy barato. No, de hecho sigue el mismo patrón que el resto de apartamentos de distintos tamaños. Y listo. Así se predice. Y así es que predice la inteligencia artificial. Esta es la esencia de su funcionamiento. Y no se me pasa. Listo. Entonces, así como resumen rápido. Tenemos nuestros datos, listo. Luego, entonces, el, creamos una función de costo, listo. Luego buscamos cuál es la curva matemática que minimiza esa función de costo. Y ya una vez la identificamos, pues podemos utilizar eso para predecir. Entonces, recopilación de datos, función de costo, aprendizaje. El aprendizaje es buscar la curva y predicción, que es usar la curva para, pues, predecir valores asociados a otros. Listo. No hay como ningún misterio o una gran profundidad. Son solo, pues, matemáticas. Y entonces, pues bueno, o sea, esto que les acabo de mostrar es como sencillo, entendible, pero cuando hablamos de inteligencia artificial nos suelen mostrar cosas así, ¿no? Redes neuronales. Entonces, que son que redes neuronales de no sé cuántos millones de parámetros, billones de parámetros, unas cosas gigantes, y que las capas de la red neuronal, y bueno, muchas cosas. Pero resulta que estas redes neuronales, cuando tú las miras a una sola neuronita, cuando la miras bien de cerca, te das cuenta que esa neuronita lo que está haciendo es exactamente esto. De hecho, fíjense en la fórmula. Creo que acá se puede ver mejor, más atrás. La fórmula es y igual a un número por x más b. Fíjense. Y fíjense la fórmula que aparece acá dentro de la neurona. De hecho, creo que acá salía, sí. Es w por x más b. Tiene la misma forma. Y es porque, de hecho, las neuronas, cada neuronita de la inteligencia artificial está haciendo lo mismo. Como mirar, tengo estos datos, ¿cómo ajusto yo esta curva matemática para que, pues, sí, se ajuste a esos datos? Y entonces fíjense que la curva matemática que usa es de hecho la misma que les acabo de mostrar, una recta. Bueno, de forma un poquito más general, no solo rectas, sino planos o planos de otras dimensiones, pero en esencia, curvas que son, pues no curvas, que son de hecho rectas, eh, como rectas o planos. Entonces, pues fíjense, una inteligencia artificial no es más que, o estas redes neuronales, no es más que esto que les acabo de mostrar, hecho una y otra vez de forma masiva. Y pues sí, de nuevo, entonces al menos yo pensaría, ok, si cada neuronita lo que está haciendo es ajustar un plano a unos puntos, pues muchas neuronas están ajustando muchos planos a esos puntos para describir la curva que me predice o que me captura correctamente el patrón de los datos. Pero de nuevo, no hay misterio, o sea, que porque yo coja esto que ajusta una recta y lo haga millones de veces, eso no va a ser consciente, o sea, porque sigue siendo, pues, buscar una curva. Entonces, sí.
Todo esto lo cuento especialmente para matar el misterio, porque pues si no matamos ese misterio nos van a seguir vendiendo cosas que pues no son y expectativas que no son. Pero bueno, ya con esto pues quiero cerrar un poco esta parte de cómo es que aprende y predice la inteligencia artificial. Entonces de nuevo, aprender es buscar la curva matemática y predecir es usar esa curva. Entonces, pues yo creo que con esto podemos cerrar un poco esta parte. No sé si alguien tenga alguna pregunta, quizá un poco corta, para hacer, y si no, pues podemos continuar ya con el siguiente punto, que es cómo es que la inteligencia artificial genera. Creo que todo bien. Continúo y me preguntan al final o alguien quiere preguntarme ya. Em, listo. Bueno, voy a continuar. Entonces, hablemos sobre cómo es que la inteligencia artificial genera. Entonces, en Internet, pues ha estado circulando esta respecto a cómo es que la inteligencia artificial genera y es, pues dice lo siguiente, cuando se referencia el arte, los humanos lo usan como inspiración y la inteligencia artificial lo usa como muestras. Entonces ponen como esta contraposición. Tenemos estas imágenes y que pues un humano se inspira en ellas para crear algo que es como combinado, pero también nuevo. Y cuando muestran este ejemplo de inteligencia artificial, dan a entender como que lo que hace la inteligencia artificial es hacer un collage, ¿no? Como que le dan la información y usa esa información para hacer un collage y darte la respuesta. Entonces, resulta que esta visión es falsa. La inteligencia artificial no hace esto. Y ya vamos a verlo en el ejemplo. Entonces, para eso, pues quiero proponer como una situación imaginaria. Imagínense que somos como creadores de un videojuego y queremos en ese videojuego incluir pues un barrio donde hay precios y casas. Entonces, el juego uno puede comprar una casa y vivir ahí. Entonces a mí me gustaría que si voy a hacer un juego realista, pues que la relación entre los precios y los tamaños de las casas en el juego sea realista. Entonces me gustaría como generar o inventarme tamaños de casas y precios de tal forma que sea realista. Entonces, para eso podemos usar el modelo de inteligencia artificial que ya habíamos creado, porque el que ya habíamos creado ahorita logró encontrar una curva matemática que nos describía la relación entre los tamaños y los precios. Así que, ¿qué hago yo? Listo. Entonces, llego primero y me invento tamaños de casas. Entonces, no, 63, 67, 70, 75, los puedo inventar hasta lanzando dados. El hecho es que invento los tamaños de las casas. Y luego, entonces, me inventé los tamaños, luego le digo a la inteligencia artificial que aprendió mi modelo. Bueno, acorde a estos tamaños, ¿qué precios tienen? ¿O qué precios deberían tener? Y listo. Fíjense que de esta forma yo creé nuevos datos de tamaños de casas y de precios que no existen, que son inventados, son imaginarios, son generados, pero a pesar de que son inventados, generados, imaginarios, no son reales, cumplen el patrón y la tendencia de los datos reales. ¿Por qué? Porque pues la inteligencia artificial me ayudó a generar una parte de los datos utilizando el patrón que había identificado. Entonces, fíjense, yo le doy una parte de la información a la IA y ella usa el patrón que aprendió para darme la otra parte. Y así tengo datos inventados, generados, pero que tienen cierto nivel de realismo, porque hay una relación eh, como muy realista entre el tamaño y los precios. Y pues es de esta forma que la inteligencia artificial genera y genera cosas. De nuevo, yo le doy una parte de la información, ella usa el patrón que aprendió para darme el resto y así juntos creamos algo nuevo. No lo crea ella sola de la nada, sino lo creamos juntos. Yo tuve que darle una parte de la información. Y acá esto ya muestra que lo que les mostraba en la imagen ahorita no es cierto. Esto. ¿Por qué?
porque la inteligencia artificial para crearme estos datos no usó un collage de los datos que ya tenía. No, lo que hizo la inteligencia artificial fue que de los datos que ya tenía aprendió patrones y luego usó esos patrones para crear algo nuevo o para, sí, para generar esta otra información. Entonces, no es que use la información en sí, sino los patrones de la información. Y esa es una diferencia muy importante. La IA aprende los patrones de los datos, no los datos en sí. Entonces, de hecho, pues lo que hace la IA sería algo más así. De hecho, creo que esta imagen de la izquierda que dice Human use them as inspiration fue hecha con inteligencia artificial, porque pues la inteligencia artificial no va a hacer un collage, sino no, aprendió los patrones de entonces cómo se ve un rostro humano, cómo se ve el agua, cómo se ven las nubes, y usando esos patrones es que te genera la imagen, no con los datos en sí, con los patrones. Entonces, pues ya con eso, habiendo entendido cómo es que la inteligencia artificial aprende, que es buscando la curva matemática correcta, cómo predice y genera utilizando esa curva matemática, y pues ya espero que les haya ayudado un poco a matar el misterio, a ver que esto de la inteligencia artificial no es tan raro, no es tan distinto y tampoco usa matemáticas tan complicadas, la verdad. Es algo pues muy cercano, sensato, como todo lo humano. Entonces, pues ya cerrando esta parte, me gustaría que empezáramos a hablar sobre cómo estos modelos de inteligencia artificial que aprenden, predicen y generan transforman la gestión de la información y pues cómo de esa forma van a transformar y están transformando a las bibliotecas y a la profesión pues del bibliotecario. Entonces, vamos a eso. Y hay bibliotecas. ¿Qué pasará? Acá les muestro una imagen creada con inteligencia artificial. Resulta que a la hora de hablar de inteligencia artificial, pues bueno, podemos preguntarnos esto, ¿no? ¿Qué tendencias existen en la aplicación de estos modelos en las bibliotecas? Como qué tendencias existen actualmente. Y para poder ver esas tendencias o poder cómo entender y predecir cómo la inteligencia artificial va a afectar las bibliotecas, como les decía, hay que pensar es en la información porque pues de hecho a mí me gusta mucho cuando se refieren así a la profesión del bibliotecario como un profesional de la información, porque me parece muy, muy, muy apropiado y muy certero. Y entonces cuando hablamos de información, pues nos preguntamos muchas cosas de la información, ¿no? O sea, y de la profesión, pues de los profesionales de la información, valga la redundancia, que pues tenemos que almacenar la información, ¿no? También tenemos que gestionarla, recuperarla, distribuirla, también tenemos que clasificar esta información. Y pues algo muy importante, tenemos que mediar la información, porque pues esta información va a ser usada por personas y pues esa información necesita una mediación. Y le pongo estrellitas a lo de mediación de la información porque con esto de la inteligencia artificial es un punto que va a tomar mucha relevancia y ya lo veremos. Entonces, pues así como un poco recordar de que, pues si hablamos de que los bibliotecarios son profesionales de la información, entonces, pues su profesión tiene mucho que ver con cómo es que los humanos gestionamos la información socialmente. Y realmente eso ha ido cambiando, pues desde hace mucho y ha ido cambiando también en las mismas bibliotecas. Entonces, hace mucho, pues la información se almacenaba, por ejemplo, en tablillas de arcilla y había bibliotecas de tablillas de arcilla. También teníamos pues los papiros, ¿no? Y habían bibliotecas de papiros. También el códice, que ya es muy cercano a un libro. Entonces, pues de nuevo, bibliotecas de códices. También tenemos luego que estos formatos digitales como los CDs y existieron, creo que no existen, bibliotecas donde uno encuentra es CDs, DVDs, como USBs, como otros formatos de almacenamiento de la información. Y pues ya de forma muy moderna tenemos la nube, ¿no? Entonces, que en la nube podemos almacenar muchos formatos de información y pues efectivamente tenemos bibliotecas digitales. Entonces, esto es para recordarles de que pues esta profesión ha cambiado mucho a través de la historia y lo seguirá haciendo, acorde a cómo nosotros sigamos pues transformando la forma en la que gestionamos la información. Y pues ahí es donde está el punto clave. Queremos saber cómo la inteligencia artificial va a afectar la gestión de la información.
No, perdón, queremos saber cómo la inteligencia artificial va a afectar a las bibliotecas, entonces necesitamos pensar cómo la inteligencia artificial va a afectar a la gestión de la información, a su almacenamiento, a su pues manipulación, recuperación y su mediación. Entonces, pues hablemos de eso, hablemos de casos específicos de cómo la IA está transformando estas tendencias de uso de la información y pues cómo se ve reflejado eso en las bibliotecas. Entonces, un punto clave y punto central que es, como yo diría, el punto más importante que está haciendo que tengamos este boom, es de que la inteligencia artificial mm, moderna, como ChatGPT, Cloud, Gemini, nos está abriendo la posibilidad de interactuar con la tecnología y de interactuar. Creo que alguien dijo algo, em, creo que era Blanca despidiéndose. Em, listo, Blanca, vale. Que te vaya muy bien, que les vaya muy bien con su simulacro en la Universidad Nacional de Costa Rica. Bueno, entonces, pues resulta que ahora, por primera vez en la historia, podemos interactuar con la tecnología y con información almacenada por medio de la palabra sin que haya una persona intermediando. O sea, yo puedo coger a la inteligencia artificial y con palabras decirle, quiero que me digas o respondas sobre tal cosa. Y lo hace. Y lo hace de forma pues muy consistente. Y ese es un punto clave, la interacción con la tecnología por medio de la palabra. Porque esto, pues sí, o sea, es un cambio de juego. Antes tú tenías que aprender cómo, sí, a usar ese software, los pasos, como que tenías tú que aprender cómo comunicarte con esta tecnología, con la máquina. Ahora lo vamos a poder hacer por medio de la palabra y eso va a transformar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y eso, pues, ¿qué implicaciones tiene? Por ejemplo, tú poder interactuar con un documento en Excel con palabras. Ya hay mucha gente trabajando en esta dirección, en cómo hacer que un modelo de inteligencia artificial como que sea el mediador entre nosotros y un software específico, por ejemplo Excel. Entonces ya yo le digo a la inteligencia artificial, oye, quiero que cojas esta columna, que la sumes con tal otra columna y que el resultado me lo entregues en una diferencia porcentual, yo qué sé. Y pues la inteligencia artificial nos va a ayudar a hacerlo, lo va a poder hacer. También lo mismo, programar computadoras con palabras. De hecho, pues, ya hay como, pues sí, software que te permiten hacer eso, ¿no? Como por ejemplo decir, hazme una alarma para las 5:30 p.m. o haz un código de programación que permita analizar una red y decirlo con palabras y bueno, así sucesivamente. Creo que alguien levantó la mano, no estoy seguro. No sé si hay una pregunta o quizá fue un error. No, no, puedes seguir. Listo, dale. Entonces, también crear imágenes y publicidad con palabras. No, ayúdame a hacer un diseño de tal cosa, lo haga y tú le digas, no, cámbiale tal cosa del color, agrégale tal elemento, quítale tal cosa. Realmente mucho la tendencia está yendo hacia allá. Y la tendencia de las personas que trabajamos en tecnología es que pensamos que en un futuro cercano todo va a estar equipado sí, con un micrófono y una inteligencia artificial para que interprete tus palabras y te ayude a interactuar con toda la tecnología por medio de palabras. Y bueno, etcétera. Esto realmente, pues es un cambio muy grande, ¿no? El interactuar con la tecnología por medio de palabras. Bueno, también entonces tenemos que pensar en la búsqueda de la información. La inteligencia artificial está cambiando las reglas de juego respecto a cierta búsqueda de la información. ¿Por qué? Porque entonces, bueno, por una parte nos ayuda a automatizar una parte de la búsqueda y esto es porque la inteligencia artificial, a diferencia de un motor de búsqueda, nos permite hacer búsqueda semántica. O sea, yo con un motor de búsqueda tengo que darle, pues sí, unas palabras clave y como un filtro, ¿no? Para que filtre cierta información y otra no. Pero yo no puedo decirle al motor de búsqueda como cuál es el sentido de lo que yo estoy buscando para que me busque algo con ese sentido, con ese significado. A la inteligencia artificial sí se le puede hacer eso. Nos puede ayudar con una búsqueda semántica. Tú le puedes expresar
en tus palabras, que es lo que estás buscando, yo qué sé, no se me ocurre una buena idea. Mm, bueno, sí, sí. Por ejemplo, yo podría estar interesado en buscar artículos científicos sobre análisis de redes. Entonces, si yo uso un motor de búsqueda, tendría que decirle palabras clave, network analysis, bla, bla, bla. Pero a la inteligencia artificial yo le puedo decir en palabras, como no, es que estoy buscando investigaciones que se dediquen a estudiar como las conexiones entre distintas cosas y cómo esas conexiones forman agrupaciones grandes y tal, sin usar la palabra red específicamente. Y la inteligencia artificial, pues, va a coger eso que yo le digo y va a asociar su significado y va a reconocer que, por ejemplo, la palabra red es algo que tiene un significado cercano y que debe buscar cosas que hablen de redes. Entonces ya, pues, cambia varias reglas de juego respecto a la búsqueda. Ahora es posible hacer búsqueda semántica. Y también, muy importante, búsqueda en información no estructurada, que es algo muy difícil. O sea, tú tienes pues un montón de texto y digamos que a ti te gustaría encontrar en en todo ese texto, cuál es la parte en específico en la que se habla de un niño que está pintando una pared y la mamá lo regaña. Entonces, eh, pues buscar eso, o sea, tocaría como con alguna palabra clave o tal, pero si está expresado de una forma distinta, no podríamos buscarlo usualmente. En cambio, la inteligencia artificial sí puede hacer eso, puede mirar los fragmentos e identificar en qué fragmento se habla de manera semántica de un niño que pinta y es regañado, y entonces nos da ese fragmento. Entonces nos ayuda a buscar información, a buscar en información no estructurada. De hecho, es una de las cosas que yo tengo que hacer en mi trabajo. Y, bueno, ya lo tenía acá, búsqueda semántica por medio de la palabra, etcétera. También algo que es clave es la estructuración de la información. Resulta que tiene que ver también con esto de información no estructurada. Entonces, resulta que la inteligencia artificial, como les decía, lo que aprende son patrones. Entonces, ella es muy buena para la estructura, para lo repetitivo, para el patrón. No es tan buena para el contenido profundo, es más buena para la estructura. Entonces, una de las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial, es una de las cosas para lo que yo más la uso, es para estructurar información. Tengo información en distintos formatos y decirle, no, mira, eso que está así en esos distintos formatos, organízamelo todo en el mismo formato. Por ejemplo, uno lo puede ver con estas inteligencias artificiales de texto, porque tú, por ejemplo, a GPT le puedes dar un fragmento de texto que hable, digamos, de frutas y decirle, no, ordéname esa información en una tabla en Excel que tenga como columnas tales cosas y como filas tales cosas. Y la inteligencia artificial lo hace, te entrega la información organizada en una tabla que tú puedes copiar y pegar a Excel. Entonces nos ayuda a estructurar la información. También, digamos, yo lo uso mucho en el trabajo, que uno pues debe recopilar como pues sus actividades y luego presentar un informe, ¿no? Entonces, el informe es algo estructurado, tiene una estructura y un orden, y es importante esa estructura y orden, pero a veces a uno le toma mucho tiempo ordenarlo. Entonces, lo que yo hago es que voy registrando lo que hago sin tanto orden. Lo registro, solo lo registro así que es ordenado. Y al final le digo a la inteligencia artificial, coge esta información y ordénamela de esta forma. Y la ordena y es maravilloso para eso. Entonces, pues esto es genial y también nos pone a pensar como, ok, esto puede que transforme pues prácticas de las bibliotecas y del trabajo bibliotecario, ¿no? Como que ciertas actividades de estructurar información quizá pues ya no sean necesarias, quizás se puedan automatizar y la inteligencia artificial sea quien tome un rol principal en esa estructuración de la información, aunque claro, la inteligencia artificial no es confiable que uno deje que todo lo haga ella, no, es importante que lo revisemos nosotros y lo retroalimentemos. Pero bueno, otro punto muy importante que en estas tendencias de la inteligencia artificial en las bibliotecas, y es la recomendación personalizada. Porque, por ejemplo, imagínate que, pues sí, tú vas a una biblioteca a buscar un libro, entonces uno le puede preguntar al bibliotecario, sí, listo, él te puede dar cierta recomendación, pero también la inteligencia artificial puede dar recomendaciones muy interesantes porque puede mirar mucha más información, por ejemplo,
cuáles son todos los libros que te han gustado y qué libros, digamos, les gustan a tus amigos. Y de esa forma poder construir recomendaciones que pueden ser interesantes. O incluso uno interactuando con ella puede decirle como, oye, recomiéndame, yo lo uso por ejemplo para ver animes, me gusta el anime. Entonces, recomiéndame un anime que trate sobre como tal categoría y mira, me gustó tal anime, tal otro y tal otro. Recomiéndame uno que sea así como esos. Y me los recomienda. Y bueno, es útil, me ha servido. He visto un par de animes muy buenos. Entonces, ahí hay mucho futuro en la recomendación personalizada. Por otra parte, pues ya de manera más general, la inteligencia artificial pues nos está ayudando y nos va a ayudar a automatizar tareas cognitivas repetitivas. Por ejemplo, digamos, una tarea que uno a veces tiene que hacer, digamos, lo estamos haciendo con bibliotecas comunitarias, que estoy trabajando con ellas, es que tienen recursos, hay que coger el recurso, mirar su ICBN, su título, su año, mirar varias información del recurso y anotarla. Entonces resulta que eso pues es una tarea cognitiva, pero es repetitiva. Mirar múltiples portadas, partes del libro, buscar esa información y anotarla de manera estructurada. Resulta que eso lo puede hacer la inteligencia artificial. Tú puedes darle fotos y que ella saque el texto de las fotos y organice eso en una estructura. Entonces te puede ayudar a crear un catálogo solo tomando fotos. Claro, sería muy bueno que al final del procedimiento alguien revisara que sí esté bien, pues lo que dispuso la inteligencia artificial, pero tiene el potencial de ahorrar pues mucho trabajo. Y eso, ese ahorrar mucho trabajo también nos abre nuevas puertas, que es lo que yo quiero hablar ahorita, más adelante. Pero bueno, otra tendencia que está siendo muy importante y que está relacionada también con esta recomendación personalizada son los asistentes personalizados. Entonces, por ejemplo, tú estás buscando un libro en la biblioteca, eh, pues es posible que teniendo un chatbot que conozca sobre dónde están los libros de la biblioteca, sobre la organización de la biblioteca, pueda decirle a la persona, oye, el libro que estás buscando está como que tiene tal código y eso está en tal estante que está en tal parte de la biblioteca. Y así las personas podrían ubicar libros o ubicar objetos de interés en la biblioteca, pues interactuando con el chatbot. O lo mismo, resolver dudas, ¿no? Como que, por ejemplo, ¿a qué horas abre la biblioteca? ¿A qué horas cierra? ¿Qué eventos habrá esta semana? Y es pues algo que muchas veces puede ser muy cómodo, como un agente, un chatbot que centraliza la información y al cual yo le pregunto en palabras y me responde en palabras. Y pues algo fundamental que entra acá de todo esto y es como yo creo, como una de esas cosas que se abren con todo esto. Y es de que sí, muy bonito la inteligencia artificial y todo eso y el software, pero entonces la gente sabe usarlo, las personas lo saben, lo sabemos usar y la respuesta es, pues que yo me he encontrado es que no. O sea, carecemos de una buena cultura digital. No, las personas normalmente no sabemos buscar información, no sabemos validar información y tampoco tenemos el conocimiento de las potencialidades de la tecnología. A veces ni sabemos lo que podemos hacer. Y más aún, muchas no tenemos o no tienen una perspectiva crítica respecto a la tecnología, una perspectiva crítica respecto al potencial dañino que tienen los celulares, los computadores, la inteligencia artificial, las redes sociales. Y esto es un punto muy central porque, o sea, pues sí, la inteligencia artificial abre muchas puertas, pero abre muchos riesgos y muchos problemas. Y es acá en donde yo creo empieza a ver, y pues varias personas sugerimos, no sé si lo tenía acá, no, bueno, ya está el siguiente. Sugerimos que parece ser que, o sea, si la inteligencia artificial logra empezar a automatizar, y ya lo está haciendo, algunas tareas cognitivas relacionadas con el almacenamiento, gestión de la información, entonces, ¿qué nos queda a los bibliotecarios? Pues, bueno, varias cosas, porque no lo va a poder automatizar todo, pero nos queda y creo que queda espacio para ampliar algo que es la mediación, el cómo mediar esa información, porque pues sí, la información está ahí, pero eso no significa que vaya a ser usada o que vaya a ser bien usada. Se necesita una mediación de la información y pues ahora, pues con todo esto se necesita aún más una alfabetización digital respecto a todas estas
herramientas. Listo. Ahorita respondo tu pregunta, Jaide, ¿listo? No tengo como un chatbot así como específico, pero les puedo mostrar rápidamente una página donde lo puede crear como un chatbot así sencillo y que hay virtual, pero bueno, lo muestro como al final. Entonces, sí, y pues tener una perspectiva crítica respecto a la tecnología. Y yo creo que desde las bibliotecas tenemos un rol muy importante para esto, o sea, muy importante en esto. Incluso pues en la universidad, realmente los estudiantes, profesores a veces no saben bien buscar información ni validarla y tampoco saben bien las potencialidades de la tecnología y en algunos casos tienen una perspectiva muy poco crítica respecto a la tecnología. Por ejemplo, sí, como que solo ven lo positivo y no ven lo negativo. Entonces es muy importante que desde las bibliotecas nos apropiemos de esto para pues ofrecer esta formación. Y claro, primero pues formarnos nosotros. Y bueno, respecto a la mediación, que es este punto que yo les digo, creo que es muy importante que le prestemos mucha atención y que nos enfoquemos en eso, pues hay varios puntos, ¿no? Como que, pues nada como la experiencia de interacción humano-humano. O sea, puedo tener que la máquina me responda lo que yo quiera, pero pues nada como sentir la calidez de una persona, de mirarla a los ojos. Claro, habrá casos de casos, habrá personas que quizás sí prefieren el chatbot, pero pues esa experiencia de la interacción humano-humano es muy enriquecedora, en especial cuando hablamos pues de los chicos y chicas pequeños. También algo muy importante es que difícilmente la IA podrá tener en cuenta todo el contexto que sí puede tener una persona entrenada. O sea, probablemente, digamos, va a ser difícil que este chatbot entonces pueda notar que esta persona siempre venía con cierta actitud y hoy está distinta. Algo le pasó, está triste, ¿sí? Como que algo cambió. Y eso, tener en cuenta ese contexto es importante para hablar con la persona, para mediar con ella, porque pues las bibliotecas, lo veremos ahorita también, pero pues con todo esto de que una biblioteca se centre en la mediación o se abra un poco más a la mediación, pues se, sí, se hace como más importante esta interacción humano-humano y ahí en la biblioteca y de generar este espacio de la biblioteca como un espacio de unión, de interacción. Y pues otra cosa muy importante es que las bibliotecas pues deben responder a necesidades de una comunidad. Y esas necesidades de la comunidad, pues necesitamos que estén personas ahí hablando con la comunidad, escuchándola, entendiéndola, para poder plantearse pues estas acciones para responder a estas necesidades de la comunidad. Entonces entra pues muy importante esto del contexto de la biblioteca, porque de nuevo, la inteligencia artificial sabe de patrones, entonces ella nos va a ayudar con cosas de patrones que sí, como con lo repetitivo, con lo que es común, digamos, a los distintos espacios, lo que es un patrón. Pero si las bibliotecas responden a necesidades locales de sus comunidades, es muy difícil que la inteligencia artificial pueda como abordar eso, porque las necesidades dependen de las comunidades y para eso necesitaremos personas. Entonces sí son unos puntos en los que es muy importante centrarnos porque pues se nos está abriendo el mundo hacia allá, de alguna forma también se nos está cerrando un poco el mundo hacia ciertas tareas cognitivas repetitivas. Y pues de acá, como que recopila todo esto, pensarnos la biblioteca como un espacio de construcción, ¿cierto? Porque entonces la inteligencia artificial ya puede ubicarme la información, ya puede dármela, incluso a veces puede explicármela. Yo la uso para que me explique conceptos complicados. Entonces, ahí entra también el rol muy importante de la biblioteca como un espacio activo, un espacio de construcción, un espacio de reunión, pues, de nuestros cuerpos y de nuestras almas y de conversación. Y pues algo también muy importante respecto a la búsqueda es que esta frase la escuché de otra persona que la escuchó de otra persona, entonces bueno, ya olvidé la referencia, pero se dice que pues un bibliotecario es un buscador con corazón y ese es un punto extra respecto a la búsqueda que también es difícil que se automatice y que de nuevo necesita que como bibliotecarios como que nos conectemos con nuestros usuarios para poderles guiar
en su búsqueda, no solo con nuestro conocimiento, sino también con nuestro corazón. Y bueno, eso como muy enfocado hacia, pues, los usuarios, ¿no? Pero entonces ya para la biblioteca como tal. Entonces, automatizar tareas repetitivas, por ejemplo, estructurar informes o información repetitiva, catalogación, etcétera. También chatbots que asistan a responder dudas acerca de la biblioteca, bueno, ya lo mencioné antes, asistencia en en la catalogación, sistemas de recomendación, etcétera. Y bueno, vuelvo a tocar el tema. Entonces, todo esto implica menos trabajo técnico. Y la pregunta surge, entonces es, ¿la profesión va a ser más trabajo humano? No lo sé, no sé bien qué va a pasar, pero algunas personas pensamos que la tendencia va a ser esta y que no solo pensamos que lo va a hacer, sino que nos gustaría que fuera. Listo. Eso respecto a las bibliotecas. Ah, pero acá ya he puesto universitarias. Bueno, eso respecto a las bibliotecas en general. Entonces, hablemos un poco de los usuarios específicos de las bibliotecas universitarias, ¿no? Los investigadores y los estudiantes. Cómo ellos pueden usar la inteligencia artificial, se pueden apoyar y qué aplicaciones puede tener. Entonces, lo primero, búsqueda de información con IA. Esto es clave, muy importante, y mucha gente no lo está utilizando. Entonces, por ejemplo, en estos momentos, ChatGPT puede acceder a Internet y resulta que a veces es muy bueno para buscar artículos científicos, aunque últimamente está como peor. Pero bueno, digamos, me pasó hace poco que yo estaba buscando algo para mi trabajo de maestría y pues yo hice una búsqueda de artículos, mi director hizo una búsqueda de artículos y luego a mí se me dio por decirle, ¿qué pasa si le digo a GPT, oye, entra a Google Scholar y búscame artículos de este tema y tráeme los 5 más como, o sea, que más probablemente se relacionan con lo que busco? Y lo hizo y me trajo 2 artículos muy, muy buenos que yo no había visto y mi director no había visto. Y fue como, wow, ok, encontró otras cosas. No significa que tenga ella que buscarlo todo, porque seguro tampoco encuentra cosas que yo sí encuentro, pero igual es un complemento muy interesante. Y es pues importante divulgar esto para los usuarios de las bibliotecas universitarias. También la inteligencia artificial para el aprendizaje es muy buena, muy importante. En especial, ¿qué? En especial, digamos, tú estás leyendo algo y encuentras un fragmento que tú no entiendes, que es como, pero ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esta palabra? Entonces, el, nosotros podemos coger, darle el fragmento a la inteligencia artificial y pedirle que nos explique sobre ese fragmento, que nos lo detalle, nos lo resuma, como que nos muestre esa información que nos haría falta para entender bien ese fragmento. Entonces, tiene mucho potencial para el aprendizaje. También, de nuevo, para estructurar información. Entonces, por ejemplo, uno está haciendo, bueno, como organizar información en tablas, como había dicho antes, o también organizar información de literatura, digamos, de artículos, como que yo podría coger, de hecho, puedo como darle un artículo y decirle, no, quiero que de este artículo me extraigas brevemente, como título, resumen, y metodología y conclusiones, y nos puede ayudar a hacer eso, a resumir esa información o a organizarla para dejarla en un formato quizá más resumido y organizado en el cual yo pueda mirar varios documentos al mismo tiempo y así poder pues ayudarme en mi búsqueda de literatura, por ejemplo, o en la organización de esa literatura que busqué. Eh, por la misma línea nos puede ayudar con revisiones iniciales de literatura y pues algo muy importante que hay que abordar es una perspectiva crítica respecto a la validación de la información. Y esto es clave, la inteligencia artificial como que no lo explota, pero pues es un problema que había ya desde mucho antes, ¿no? Y, y que no es un problema fácil de resolver porque uno usualmente piensa como no, o sea, para validar la información pues hay que buscar fuentes validadas, ¿no? El problema es que pues, ¿quién valida una fuente validada? O sea, sé que puede parecer como, como bueno, pero pues es la fuente validada. Pero igual tiene problemas. Digamos, yo pues que soy investigador científico, me doy cuenta de que muchos artículos científicos están mal. O sea, tienen cosas que dicen que son mentira, hacen análisis estadísticos incorrectos y hacen conclusiones que son mentira. O sea, eso no es un misterio también de que hay muchas revistas que
pues donde publicar artículos es más un negocio que pues generar conocimiento, entonces que publican artículos de mala calidad, pero que igual quedan en Internet como artículos científicos validados. Entonces hay que ampliar esta perspectiva crítica respecto a la validación de la información. Listo. Bueno, entonces ya con eso, pues doy como un cierre a este tema de la inteligencia artificial, las bibliotecas universitarias y esta interacción. Y pues me gustaría mostrarles como brevemente un software que nos puede ayudar para hacer algunas de estas cuestiones de la inteligencia artificial en relación con la información y el aprendizaje, que es pues la inteligencia artificial que está incorporada en la plataforma de Alpha Cloud. Entonces, voy a mostrarles brevemente cómo se puede usar y qué usos tiene, que están relacionados con varios que ya mencioné. Entonces, digamos, eh, ¿alguien iba a decir algo? Creo que no, creo que fue un error. Entonces, digamos que ustedes ya tienen su cuenta de Alpha Cloud. Entonces, ustedes buscan en Google Alpha Cloud, le dan en iniciar sesión, inician su sesión y pues buscan un libro que ustedes quieran leer, que estén interesados o que ya hayan como accedido. Listo. Entonces le dan leer a ese libro y cuando le dan leer, pues desaparece el texto del libro y digamos que ustedes llegan a un fragmento de texto que les gustaría ampliar, les gustaría entender más o que no entienden, que dicen como, pero es que acá, ¿qué es lo que está expresando? Entonces ustedes pueden resaltar ese fragmento de texto y cuando lo resalten les va a aparecer varias opciones como las que se ven acá. Y una de esas opciones tiene un cerebrito que dice asistente IA. Entonces, cuando ustedes le dan clic a asistente IA, les aparecen tres opciones. Creo que no sé si lo alcanzan a ver bien, como el texto que dice acá. Creo que no tanto, ¿cierto? No sé si alguien me puede responder. Se ve muy pequeño. Se ve muy pequeño. Bueno, voy a ver si lo amplio. Listo. Entonces, subrayan, le dan clic al asistente IA beta y aparecen tres opciones. Explicar concepto, ampliar información, resumir idea. Entonces, si ustedes le dan a resumir, ¿a cuál no, ustedes le dan a explicar concepto, entonces lo que va a hacer es que les va a mostrar un fragmento de texto en donde la IA pues cogió este fragmento de texto y lo explica de forma más sencilla, entendible, organizada, para que ustedes puedan pues entender aquella parte que no entienden. También ampliar la información, quizá pues medio, o sea, este fragmento de texto me dice algunas cosas, pero me gustaría saber más al respecto, contextualizarme más. Entonces le digo ampliar información. O también quizá pues me gustaría como resumir la idea de ese texto, quizás un fragmento pues muy importante que expresa cosas importantes y yo estoy haciendo mi resumencito mientras lo voy leyendo para dejar el registro, entonces le puedo dar resumir la idea y pues eso me va a permitir tener ese resumen. Y listo, eso sería todo lo que tengo para compartirles hoy en esta sesión. Espero que les haya sido de utilidad, que les haya sido también de inspiración y que les haya permitido como matar el misterio de la inteligencia artificial, a su vez, pues pensar cómo nos va a afectar en las bibliotecas y pues a su vez motivarlos a que nos apropiemos de esto, porque es muy importante que nos apropiemos de esto para, pues, por ejemplo, alfabetizar digitalmente, porque hay brechas digitales, también para, por ejemplo, poder hacer parte de esas discusiones y debates de la inteligencia artificial para, pues, hacerla más segura, disminuir riesgos y, bueno, todo tipo de cosas. Entonces, ahora sí, cuéntenme, ¿tienen preguntas, comentarios, dudas? Conversemos. Listo. Muchísimas gracias, Juan. Entonces vamos a abrir el espacio de preguntas. Les pedimos por favor que alcen la manito con la herramienta de Meet o que, como hizo ahorita ID, pongan su pregunta en el chat. Si quieres, arrancas con la pregunta de Aide Limasca, que está ahí en el chat, Listo. Cristian. Sí, entonces, Juan, podemos retomar lo que nos había preguntado ID hace un rato respecto al chatbot para bibliotecas. Entonces, Listo. ya nos preguntaba si Entonces, había alguno. bueno, como tal,
Epa, listo. Muchas gracias. Como tal, yo no he visto alguno, o sea, ya creado, estoy casi seguro que ya debe haber, estoy casi seguro, pero yo particularmente no he visto alguno así. Lo que sí he visto es de que existe esta plataforma que se llama Poe, en la cual uno puede crear chats de manera sencilla. Entonces, por ejemplo, acá yo le doy clic en, bueno, me registro con mi cuenta de Gmail, por ejemplo, y le digo Create Bot. Entonces me da como varias opciones para crear un bot. Le doy acá Prompt Bot y entonces simplemente yo cojo, le pongo un nombre, digamos, asistente bibliotecario. Se va a poner, tiene que ser un nombre más pequeño. BIM asistente. Listo. Entonces me dice que escoja un bot de base. Entonces acá está Cloud 3. Cloud 3 es bastante bueno. O GPT-4. Bueno, yo le digo alguno, digamos, yo qué sé, Cloud Sonnet. Listo. Y entonces acá yo le pongo como las instrucciones para este bot. Entonces, por ejemplo, acá me muestran un ejemplo. You are a travel assistant. Entonces yo le podría decir como, tú eres un asistente de la biblioteca tal y vas a responder dudas sobre los horarios de atención. Para responder estas dudas, ten en cuenta que la biblioteca abre a las 8 a.m. los lunes, no, más bien de otra forma. Los lunes la biblioteca abre a las 8 a.m. y cierra a las 5 p.m. Los martes la biblioteca abre a las 8 a.m. Bueno, podría ponerle varios días, ¿no? Los lunes, martes, miércoles y viernes la biblioteca tal. Los jueves la biblioteca abre a las 10 a.m. y cierra a las 3 p.m. Digamos, listo. También le puedo agregar como algunos documentos o algo así para que sea como un insumo para que responda a la IA y pues acá una descripción. Entonces, este es un chatbot asistente para la biblioteca para el piso. Y le digo Create Bot. Entonces, dice no. Ah, listo. Y ya, lo creé. Entonces yo puedo coger y mandarles este vínculo a ustedes y cuando ustedes lo abran van a acceder a este chat del bot. Y acá ustedes le pueden preguntar, hola, ¿a qué hora abre la biblioteca el jueves? Acá lo dice, los jueves nuestra biblioteca abre sus puertas a las 10 a.m. Entonces respondió pues con la información que yo le di. Y de esta forma uno puede crear chatbots de manera sencilla y resumida. Claro, esta pues es una versión gratuita, entonces le va a permitir a uno crear un chatbot como hasta cierto punto. Pero pues sí, hay que pagar o buscar otras alternativas para poder uno crear su propio chatbot y tenerlo en su biblioteca. Igual es algo que necesita más trabajo, pero en primera instancia pueden ver que es algo que se puede hacer y que no es como tan difícil de hacer o tan distante. Y pues bueno, acá en Po, mucha otra gente creó ya chatbots y uno los puede usar, ¿no? Entonces, pues sí, pueden explorar chatbots. Em, listo. A ver, otra pregunta. Hans pregunta, ¿hay algún plugin de IA que nos pueda ayudar en las búsquedas de información? Seguramente sí. Yo particularmente no conozco tanto de plugins de IA, de hecho creo que es algo que debería empezar a explorar. Yo lo que hago más es como abrir los softwares y utilizarlos yo, casi no he usado plugins. Pero pues algo como muy importante que me gustaría invitarles es a que busquen las herramientas de IA. Busquen, sí, buscarlas. ¿Y cómo uno busca las herramientas de IA? Entonces, por ejemplo, en YouTube ustedes encuentran recopilatorios de herramientas de IA. Hay gente que hace eso. Entonces, ustedes buscan como herramientas de IA para generar imágenes, digamos, que es como muy usual. Entonces, les aparecen videos de canales de tecnología que se dedican a eso,
a recopilar las herramientas y a darte listas de herramientas. Entonces uno pues va a buscar el video, lo abre y ahí te recomiendan varias. Genial. Y por otra parte, en redes sociales tipo Twitter, tipo Facebook y así, ustedes pueden encontrar como personas que se dedican a esta difusión de herramientas de IA. Uno las busca y las sigue. Y si tú las sigues, pues ellos van a estar publicando seguidamente y uno se va actualizando. Porque también, ¿cuál es el punto? Todo esto está cambiando muy rápido, está realmente cambiando bastante rápido. Entonces, cambian las herramientas, salen nuevas, algunas las hacen gratuitas, otras después toca pagar. Entonces, realmente decir cómo les recomiendo esta herramienta para que usen y esta es la herramienta, no es posible. Eso está cambiando muy rápido y lo mejor que pueden hacer es aprender a buscar esas herramientas. Listo. Entonces, Eloy pregunta, ¿sería posible que nos compartas algún manual recomendado para elaborar prompts en IA? Sí, sí es posible. Y acá voy a hacer algo que es de como mala educación, pero me va a referenciar a mí mismo. Y es de que si ustedes buscan en Google ruta de autoaprendizaje en inteligencia artificial, ustedes van a encontrar este documento en BiblioRed. Entonces, BiblioRed, colecciones digitales, red de rutas de autoaprendizaje. En este documento, ustedes van a encontrar pues mucha información para que aprendan por sí mismos de inteligencia artificial. Entonces, este es un documento que está organizado en red y cada bolita es un temario. Entonces, por ejemplo, acá está qué es inteligencia artificial, acá está cómo buscar herramientas de IA, y acá está, por ejemplo, dando instrucciones a la inteligencia artificial generativa, que es lo que tú me estás preguntando, elaborar prompts. Entonces, uno le da clic ahí y te lleva a esa parte del texto donde entonces te dan como un resumen de esas estrategias, de qué trata eso de dar instrucciones, y luego te da como pues unas preguntas guía y unos recursos. Entonces, recursos con descripción, recomendación y el vínculo para acceder al recurso. Entonces, esta sería mi recomendación. Accedan a esta red de rutas de autoaprendizaje y explórenla. Ahí van a encontrar muchísimos recursos que yo busqué con unos compañeros que acá están, Angie, Manu y Luis. Buscamos muchos recursos, los documentamos, los seleccionamos y los dejamos dispuestos acá. Entonces, listo. Dale. Qué bueno que te haya gustado. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Vale, un gusto, Nancy. Cerrar esto y volver. Cuéntanos, Pilar, por favor. Juan, es que yo te he seguido y te quiero pedir que nos cuentes tu opinión respecto a inteligencia artificial y la inclusión en las bibliotecas, que yo sé que tú ahí tienes una percepción súper interesante. Listo, vale. Muchas gracias. Entonces, respecto a la inclusión en las bibliotecas, hay un punto muy importante, de hecho, muchas gracias por preguntar, y es de que la inteligencia artificial en este momento está abordando algo que se llama la multimodalidad. Y es que la IA, pues puede como pasar de un formato a otro. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la IA nos puede ayudar a pasar de algo que está en voz a texto, pero también pasar de algo que está en texto a voz. Eso es muy interesante porque entonces nos permite pasar la información de un sentido a otros sentidos. Y esto tiene unos potenciales a nivel de inclusión muy interesantes, porque, por ejemplo, digamos una persona que pues no puede ver, entonces generalmente, o sea, está pues excluida de participar de muchos espacios en las bibliotecas, incluso pues de movilizarse, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial tiene el potencial de ayudarnos en ese tipo de cosas. Algo tan sencillo como que tú puedas coger tu celular, el libro que te interesa, como prender la cámara y mostrarle el libro y que la IA te diga como, ok, esta es la portada, esta portada tiene como tales detalles, es así, el título es este, y te lo lea y te empiece a leer el libro. Entonces, de esa forma tú puedas como, pues sí, escuchar libros
sin necesidad de que alguien lo lea o sin necesidad de que el libro ya esté digitalizado, sino no, el libro ahí en físico y que mi celular me lo lea. Entonces, eso puede, pues sí, abrir las puertas a acceder a estos libros a personas que, por ejemplo, no pueden ver. Entonces, sí, yo creo que tiene un potencial en la inclusión muy interesante y seguramente ya hay gente trabajando en eso, seguramente. Y si no, pues toca trabajar en eso.